¿Por qué los católicos bautizan niños? ¿O por qué los católicos bautizan a los niños? Una pregunta que muchas personas se hacen, ¿verdad? Principalmente pues los hermanos que no pertenecen a la Iglesia Católica. Ellos siempre ha habido esa controversia de por qué los católicos bautizan niños. Y y esto lo hacen porque pues ellos no bautizan, ¿verdad? No, ellos dicen que los niños no se deben de bautizar. Pero hay una razón por la cual los niños se bautizan. Y esto se ha venido haciendo desde hace muchos años, desde el principio de la iglesia. Que ellos pues en esos tiempos no existían, ¿verdad? Por eso no había esta controversia. Esta controversia vino a suceder hasta ahora en 1800 y feria, que fue cuando ellos empezaron a salirse de la iglesia y empezaron a a enseñar esa doctrina. Pero la iglesia siempre ha hecho ha bautizado a los niños desde el principio del cristianismo. Hoy quiero dar algunas razones por las cuales la Iglesia Católica bautiza a niños y mucha gente no lo sabe, inclusive a muchos católicos cuando llegan y les preguntan ¿por qué la Iglesia bautiza a niños? No saben responder, y muchos cuando les llegan con ese argumento de que por qué los católicos bautizan niños, les hacen esa pregunta y les empiezan a cuestionar, y como no saben responder, los empiezan a envolver y se los llevan y hasta los hacen los hacen creer que los niños no se deben de bautizar. Y eso es un grave error, todo eso. Voy a dar algunos textos bíblicos para ver por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21, dice: aquellas aguas representaban el bautismo que ahora nos salva. ¿Qué es lo que está hablando aquí Pedro? Dice que aquellas aguas, ¿cuáles aguas? Las aguas del diluvio, cuando sucedió el diluvio. Esas aguas salvaron ¿a quién? O sea, ¿se salvaron quién? Se salvó la familia de Noé. Y esas aguas dice que representaban el bautismo que ahora nos salva. O sea, ¿qué cosa es lo que está diciendo en otras palabras? Que el bautismo es para salvación. El bautismo nos salva. Ahora, yo les podía preguntar a esas personas que dicen que los niños no se deben de bautizar. ¿Qué pasa si un niño llegara a morir y no es bautizado? ¿A dónde va? Miren lo que dice Apocalipsis 21, 27. Dice: a ella no entrará nada manchado. A ella, ¿a dónde? A la Jerusalén celestial. A la Jerusalén celestial no entrará nada manchado. Absolutamente nada manchado. Es por eso que es bueno analizar esto. Entonces ahora quiero mostrarles otro pasaje donde más o menos nos habla de lo mismo, lo que nos está hablando Pedro. Juan también nos habla de eso. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 5, nos dice algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para esos que dudan de que si debo de bautizar a mi niño recién nacido o no. Vamos a ver. Dice voy a leer desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí quiere decir maestro, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas como las que haces tú, a no ser que Dios esté con él. Vean lo que le está hablando aquí este hombre.
este hombre no le estaba preguntando nada sobre el bautismo, mas sin embargo Jesús le habla algo de eso. Vean lo que dice. Dice Jesús le dijo, Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie, escuchen esta palabra, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo, de arriba. ¿Qué significa esto? ¿Que podemos nacer dos veces? En palabras humanas o en pensamientos humanos podríamos decir que Jesucristo está hablando de esto, pero Jesucristo no está hablando de eso. Vean lo que dice, Nicodemo le dijo, perdón, voy a leerlo otra vez, dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, nadie, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de arriba, de nuevo. Dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer de nuevo? Este hombre estaba pensando o sea, estaba razonando con pensamientos humanos, porque le dice, ¿cómo puedo entrar al seno de mi madre otra vez y nacer otra vez? Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento, Jesús le estaba hablando de otro nacimiento. Ven lo que dice el versículo 5, dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, ese es el bautismo, renacer del agua y del Espíritu. Dice, el que no renace del agua y del Espíritu, y vean aquí lo que dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué cosa es lo que está diciendo Juan aquí? ¿O qué cosa es lo que está diciendo Jesucristo? Juan, en palabras de Jesucristo, que si no renaces de nuevo, que si no te bautizas y llegaras a morir, no puedes entrar, que si no te bautizas, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora yo pregunto, si una persona, un niño llegara a morir antes de ser bautizado, ¿a dónde va? Porque aquí está diciendo dice, nadie puede entrar al reino de los cielos. Si no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Y entonces ese niño o esa persona, ¿a dónde va? O es una persona que no se bautice, ¿a dónde va? Recuerden lo que dice Apocalipsis 21:27. En ella no entrará nada manchado. Ahora, el Salmo 51, para los que dicen, no, pero es que un niño no tiene pecado. El Salmo 51 dice, en el versículo 7, dice que David dice que fue concebido en el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre ya era pecador. Desde antes de nacer ya era pecador. ¿Qué quiere decir? Que ya trae el pecado de ¿quién? El pecado de Adán y Eva. Nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva cuando nacemos. Aunque no nazcamos sin pecado, no tenemos pecados mortales, pero tenemos un pecado original, que ese pecado tiene que ser limpio para poder entrar al cielo, así como dice Apocalipsis 21:27. Ahora, si nosotros llegamos a decir que el bautismo es solamente para el perdón de los pecados, sí, o sea, como dicen los hermanos separados, pues entonces sí tienen razón los hermanos separados, pero el bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, es para otras cosas también. Y cuando nosotros, o sea, cuando la Iglesia Católica se da cuenta de que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, sino que es para otras cosas también, entonces es allí donde bautizan a los niños. Vean lo que dice 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12 dice, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Y todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Para nosotros formar ese cuerpo del que habla aquí Pablo, necesitamos ser bautizados. Cuando nosotros somos bautizados, somos injertados al cuerpo de Cristo.
Si no se bautiza un niño no, que no te ha bautizado no pertenece al cuerpo de Cristo, es una criatura como cualquier animalito, cualquier árbol, pero no es cristiano, no es hijo de Dios. Y eso lo podemos ver. Ahora otra cosa, si Jesucristo, si estos hermanos a mí me alegan que dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Jesucristo se bautizó y Jesucristo no tenía pecados. ¿Para qué se bautizaba Jesucristo? Si Jesucristo no tenía pecados. Jesucristo, aquí muchos me podrían decir, no, pues es que se bautizó para darnos ejemplo. Ah, pues mira qué bien. Entonces, si Jesucristo te está dando el ejemplo de que aunque no tengas pecados, te tienes que bautizar así como Él, pues bautiza a tus niños aunque no tengan pecados. Porque Jesucristo, todos sabemos que Jesucristo no cometió pecado y se bautizó. Entonces, no es el bautismo allí, claritamente nos está diciendo que no es solamente para el perdón de los pecados, sino que es para otras cosas. Y eso lo podemos ver en Mateo 3 en adelante, donde allí habla de donde Jesucristo se bautizó. Ahora, vamos a ver otras cosas para qué sirve el bautismo también. En Gálatas 3:26 en adelante nos dice para qué sirve el bautismo. Dice el 26, Gálatas 3:26. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. El 27, escuchen lo que dice. Dice, todos ustedes al ser bautizados en Cristo, se revistieron de Cristo. Todos ustedes al ser bautizados en Cristo se revistieron. Dice, ya no hay diferencia entre quién es judío, quién es griego, entre quién es esclavo y quién es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para hacerte uno solo con Cristo. Para eso sirve el bautismo también. ¿Tú quieres que tu hijo se haga uno con Cristo? Pues bautízalo, si no, pues déjalo así, ¿verdad? Dice el 29, dice, y por ser de Cristo, ya bautizado, y por ser de Cristo son las descendencias de Abraham, ustedes son los herederos de las promesas de Dios. Para eso sirve el bautismo también. No, el bautismo no sirve nomás para el perdón de los pecados. Yo sé que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no solamente es para eso. Ahora, yo les podría preguntar aquí, a estas personas que siempre están con esto, de que por qué los católicos bautizan a los niños y siempre están atacando a los católicos, siempre están sobre de ellos. Les podría preguntar, ¿bautizar a un niño es pecado? ¿La Biblia en alguna parte dice que es pecado bautizar a un niño? Que yo sepa, la Biblia en ninguna parte habla algo de eso. Y si no es pecado bautizar a los niños, entonces ¿por qué siempre están sobre los católicos acusándolos de que bautizan niños? En Efesios, no recuerdo, creo Efesios 5:5 o en Efesios 4:5, habla de que un solo bautismo. Ellos se salen de la iglesia católica y se van y se vuelven a bautizar. ¿Ustedes creen que ese bautismo les sirva? No, ya se bautizaron, ya están revestidos de Cristo, ya no se pueden volver a revestir, ya no se pueden volver a rebautizar. Y además de eso es un pecado gravísimo, que una persona después de que se bautizó ya vaya y se bautice otra vez. Allí la palabra de Dios en Efesios 4:5 o 5:5, no recuerdo ahorita, donde dice que un solo bautismo, un solo, no dos, ni tres, ni cuatro, un solo bautismo. Y cuando la palabra de Dios dice un solo, es porque es un solo bautismo. No necesitamos andarnos echando otro bautismo encima. Eso es un pecado gravísimo. El que una persona se rebautice está cometiendo un pecado mortal. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso.